Bueno, vamos a continuar entonces con el tema y para cerrar todo esto, es decir, para cerrar todo este capítulo, vamos a estudiar un poquito más en profundidad qué es esto de la, digamos, de la conducción a través de metales. Es decir, vamos a esbozar de una manera muy sencilla, utilizando una física bastante elemental, de lo que se denomina la teoría de conducción metálica. Digamos, hay que tener en cuenta que si el movimiento de las cargas depende fuertemente, como ya habíamos mencionado en las clases anteriores, de la estructura cristalina, de la estructura atómica de ese material, para poder estudiarlo en profundidad necesitamos un encuadre, un desarrollo, una mirada que nos dé la mecánica cuántica, totalmente alejado del nivel de este curso, pero con ideas muy sencillas y muy simples podemos tener o podemos comprender algunos comportamientos y algunas características de la conducción en metales, sobre todo de la dependencia de la resistividad con la temperatura. Entonces, habíamos dicho, recordando esta grafiquita, que los electrones dentro de un conductor metálico que tiene o que se caracteriza por tener una estructura cristalina determinada, tiene un movimiento azaroso, aleatorio, que puede ser sintetizado, graficado de esta manera. Partiendo de una posición inicial y siempre teniendo un movimiento vibracional alrededor de, ya les digo, no de un núcleo atómico, sino alrededor de una estructura cristalina determinada, debido a los efectos de la temperatura y de movimientos propios atómicos y de otros aportes de energía, como podría ser la luz, el electrón va a vibrar, se va a mover en las inmediaciones de esa región del espacio determinada, delimitada por la estructura cristalina, pero en definitiva no va a tener prácticamente un desplazamiento neto. Hace falta la aplicación de un campo eléctrico externo para que a través de la acción de este campo eléctrico haya una fuerza aplicada sobre esa carga debido a la interacción que existe entre la carga eléctrica y el campo eléctrico externo, para que suceda esto que está acá. En presencia de un campo eléctrico externo, sigue siendo azaroso el movimiento de esa partícula, en este caso del electrón, pero va a haber un desplazamiento neto. Esto es lo que se denomina camino libre medio, es decir, la distancia promedio que recorre ese electrón, esa partícula, para moverse desde una posición inicial hasta una posición final. ¿Sí? El tiempo que demora en recorrer esa distancia, en tener este desplazamiento, es lo que se llama el tiempo libre medio y que se denota por la letra griega tau, y que ahora vamos a tratar de obtener, digamos, alguna precisión en esto. Recordemos entonces que ya habíamos dicho que la resistividad eléctrica es una constante característica del material y que se puede obtener de la ley de Ohm original como el cociente entre el módulo del campo eléctrico y el módulo de la densidad de corriente. Y habíamos dicho también, ya habíamos deducido, que esta magnitud, densidad de corriente, es eso que ustedes están viendo allí. Es decir, como vector J está dado por N, que es la cantidad de partículas por unidad de volumen, que es una constante característica del material, la carga, del valor de la carga que se está moviendo y que está generando la corriente eléctrica, y el vector velocidad, que es la velocidad de desplazamiento o velocidad de deriva que ya habíamos definido. En el caso de los conductores metálicos ya habíamos hablado que esa carga es la carga del electrón, porque lo que se está moviendo son electrones, así que vendría siendo en este caso menos E. Muy bien. En presencia del campo eléctrico aparece una velocidad que es, habíamos dicho, la velocidad de deriva y que es un promedio de todas las velocidades de todas las cargas, entonces estamos trabajando con esa velocidad promedio, asumiendo que todas las cargas se desplazan con esa velocidad promedio,
y suponiendo evidentemente de que el movimiento es rectilíneo uniforme. Evidentemente aquí hay un problema porque la segunda ley de Newton me dice que si sobre una partícula actúa una fuerza, entonces va a tener una determinada aceleración. Y esa fuerza, en este caso, es de origen eléctrico, así que la aceleración va a quedar dada por el cociente entre la carga, campo eléctrico, dividido la masa de esa partícula. Muy bien. Entonces, el movimiento va a ser acelerado, por lo tanto tenemos que tener en cuenta esto. Yo les había dicho al principio, en el primer video, que este movimiento que hacen los electrones cuando se desplazan debido a la acción del campo eléctrico externo, encuentra muchos obstáculos, encuentra muchos impedimentos. Fundamentalmente rebotan contra ese retículo espacial, contra los núcleos atómicos y los electrones que están sujetos vinculados a los átomos que conforman el retículo espacial, y también rebota con los electrones, digamos, vecinos que están en la misma situación y que se pueden mover, pero que se mueven todos como un enjambre. La situación podría simularse, podríamos obtener un símil simplemente para fijar idea, como lo que le sucede a una bolita que intenta bajar a través de un plano inclinado debido a la energía potencial que tiene cuando está en esta posición, y que a medida que va bajando, esa energía potencial se va convirtiendo en energía cinética, y que está llena de palitos, de tarugos, y entonces al desplazarse va rebotando entre ellos y entonces se obtiene, digamos, alguna similitud lejana con lo que realmente le sucede a un electrón que se está desplazando a través de un conductor. Pero de alguna manera nos sirve para decir, bueno, si suponemos que en el instante t0, es decir, en el instante en que comenzamos a hacer la observación de este fenómeno, el tiempo es 0, instante inicial, y que ya en ese momento el electrón, la partícula, tiene una cierta velocidad inicial, pues recuerden ustedes que habíamos dicho que nunca está quieta, siempre se está moviendo en movimientos azarosos. Entonces, cuando apliquemos un campo eléctrico externo, va a aparecer una fuerza eléctrica externa actuando sobre la partícula que le va a inferir una cierta aceleración. Entonces, la velocidad final que adquiera la partícula, podemos escribirla asumiendo que hay un movimiento rectilíneo uniforme variado. De hecho, es cierto, porque si el campo eléctrico externo es constante, me va a dar una fuerza constante. Si la fuerza es constante, la aceleración es constante. El movimiento de esa partícula tiene que ser uniforme variado. Entonces, la expresión matemática que me dé la velocidad final de esa partícula al cabo de una cierta distancia, de un cierto desplazamiento, tiene que ser esa. Donde el tiempo que hemos tomado es el tiempo tau, es el tiempo de vida medio, libre medio, que es el tiempo que media entre una posición inicial y una posición final, sea cual sea esa posición, de esa partícula en su intento de desplazamiento. Nosotros trabajamos con el concepto de velocidad de deriva, y la velocidad de deriva o de arrastre es una velocidad promedio para todas las partículas. Entonces, con esa idea en mente, vamos a definir una velocidad media, que sea el producto de A por T, por tau. La aceleración se saca de esta expresión que tenemos acá, entonces se reemplaza aquí, y relacionando esta velocidad media con la velocidad de deriva, entonces me queda que la expresión matemática que me da la velocidad de deriva es esta de acá. Fíjense que como vector hereda los parámetros, las características de dirección y sentido del campo eléctrico. Si la velocidad de deriva tiene la misma dirección y el mismo sentido que el vector campo eléctrico. Y además está determinada, además del vector campo eléctrico, por estas otras constantes que aparecen aquí, que son la carga eléctrica, el tiempo libre medio y la masa de esa partícula. ¿Sí? Muy bien. Entonces, con eso en mente, calculamos ahora la densidad de corriente, que era el producto de N por Q por la velocidad de deriva. La expresión de la velocidad de deriva la tenemos acá, la reemplazamos. Y entonces me queda, en definitiva, una expresión
asumiendo o suponiendo, mejor dicho, que la carga que está moviéndose es la del electrón, para la resistividad eléctrica, que tiene que ver con esta que está escrito acá. Es directamente proporcional a la masa de esa partícula, inversamente proporcional a estas constantes que son la cantidad de partículas por unidad de volumen, el n, la carga eléctrica, el valor de la carga eléctrica elevado al cuadrado, y este factor que es el tiempo medio, el tiempo libre medio, que es el tiempo que media entre una posición inicial y la posición final de esa partícula en su movimiento, en su desplazamiento. Fíjense ustedes, entonces, que esta expresión nos está dando ya algunas aproximaciones interesantes y nos está diciendo algo respecto de qué está dependiendo esa resistividad. Mientras más cantidad de partículas tenga por unidad de volumen, tenga ese material, menor va a ser la resistividad. Y eso es algo absolutamente razonable, porque mientras más carga disponible tenga el medio conductor para poder desplazar en presencia de un campo eléctrico externo, evidentemente va a estar en mejores condiciones de conducir la corriente eléctrica. Luego, ese parámetro que lo cuantifica, que es la resistividad, tiene que ser menor. Inversamente, directamente proporcional a la masa. Mientras más tamaño tenga esa partícula, más difícil va a ser ponerla en movimiento. Luego tiene que la resistividad estar directamente relacionado con la masa de las cargas que intenta mover ese campo eléctrico externo a través del conductor y que las está proveyendo el mismo conductor. Pero acá hay otra cosa interesantísima que explica, de alguna manera, cuál es la dependencia con la temperatura de la resistividad. Ustedes recordarán que para los conductores metálicos la resistividad era directamente proporcional y nosotros estamos suponiendo un modelo lineal de dependencia entre la resistividad y la temperatura. Fíjense ustedes, ¿qué pasa cuando aumenta la temperatura? Cuando aumenta la temperatura, aumenta la agitación térmica de los electrones en ese retículo espacial. Es decir, vibran más rápido, se mueven más rápido. Al moverse más rápido, aumenta la cantidad de colisiones en el tiempo. Luego, este tau, que es el tiempo libre medio, que en realidad es el tiempo que media entre una colisión y otra en ese movimiento azaroso del electrón, tiene que disminuir. Es decir, en menor cantidad de tiempo va a tener más colisiones. O en un tiempo cada vez menor, el electrón va a encontrar algún obstáculo con el cual colisionar. Por lo tanto, este tiempo libre medio disminuye con el aumento de la temperatura. Al disminuir tau, aumenta la resistividad. Entonces ahí tenemos claramente el comportamiento mostrado, el comportamiento que hay entre la resistividad y la temperatura. Aumenta la temperatura, va a aumentar la agitación térmica y eso hace que la resistividad también aumente. Bueno, muy bien, perfecto. Acá tenemos cálculos con parámetros, digamos, normales que uno puede sacar de tabla para el... ¿qué material estamos considerando acá? El cobre, creo. No lo dice acá el problema. Acá sí, perdón, acá está, para el cobre, que es un material, digamos, tradicional utilizado en la confección de conductores metálicos. Entonces, fíjense, acá hemos sacado de tabla el valor de N, cantidad de partículas o de cargas eléctricas por unidad de volumen, la resistividad, obviamente es un conductor metálico, entonces la carga que pone en movimiento es la del electrón, la masa del electrón es esta de acá, y entonces calculamos el tiempo libre medio, que es el tiempo promedio que hay entre dos colisiones consecutivas de ese electrón a medida que se va moviendo. Bueno, muy bien, perfecto. Y con esto entonces hemos terminado esta unidad que tuvo que ver con
la descripción del fenómeno de transporte de carga, es decir, de corriente eléctrica, FEM, resistencia y resistividad, y entonces ya estamos preparados, tenemos todo el material para afrontar el próximo tema, que es circuitos en corriente continua.